Changos mugrosos, ¿qué tal? Carlos Vallarta aquí, comediante de stand-up profesional, semiprofesional, como usted quiera llamarle, haciéndole este video para invitarlo, ¿verdad? Este próximo 2 de octubre, que no se olvida, claro que sí, a menos que tenga usted Alzheimer, entonces no hay ningún problema, puedo olvidar la fecha. 2 de octubre, gente de León, Guanajuato, voy a estar presentando mi nuevo show de stand-up comedy que se llama Rebelde Comodino en el Foro del Lago. Voy a estar presentándolo allá. Los boletos están disponibles en www.carlosvallarta.net. Allá lo espero, 2 de octubre, Foro del Lago, León, Guanajuato, Carlos Vallarta, Rebelde Comodino, 2021, Stand-Up Comedy. Claro. Oye, le fue muy bien a lo de Estefanía, ¿no? ¿Cuál? Lo que grabaron. O sea, vi muchas como... Es que elegimos como el pedazo correcto, porque sí estuvo muy cagado esa parte y la banda reaccionó chido. Sí, pero también, o sea, el de Marcel también, vino Marcel, nos habló del Estado Islámico y del Talibán, y también la banda, como que elegimos el pedacito correcto. Oye, ven, macho. Vente, güey. Y la banda reaccionó muy sabroso. Luego quisimos grabar sobre la despenalización, pero no hemos podido cuadrar chido con ella. Pero sí, ha estado suave. Le gusta mucho a la banda, fíjese, escuchar a los periodistas, yo creo. Usted, Estefanía, Marcel, cuando han venido, está chido, se pone suave. Sí. Es que creo que es otra forma de verlo, o sea, sí, porque pues siempre estamos como en este mood muy solemne. Claro. Muy... Y contigo, igual pasa con el show. Claro. Se rompe. Esa solemnidad. Sí. Pero sí hay periodistas que tienen miedo de eso, ¿va? Pues la mayoría. Sí. O sea, yo, por ejemplo... Sí, le cuesta un poquito. Me costó tomar como decisiones para... pero luego también uno va teniendo sus procesos. O sea, yo lo que concluí como... Cuando empecé a hacer cosas con Olayo fue cuando dije, la verga. Claro. Porque de lo que me di cuenta es que yo había construido una imagen muy formal, muy seria. Claro, Master, sí. Porque empecé muy chico. Entonces, pues necesitaba dar como esa imagen dura y claro, muy formal para que me tomaran en serio, porque sí, los políticos son bien mamones. Ya. Entonces llegaba uno, oiga, es que tengo un programa de radio y quiero que me acompañen. Se ve como sí, difícil. Y me quedé así. O sea, hasta con la línea. Sí, como que... Y ya pues era como un personaje mío, ¿no? De que cuando salía a medios tenía que ser muy formal y todo. Claro. Y cuando empecé a ir con Olayo me di cuenta de que había otras formas de comunicar lo mismo, ¿no? Claro. Y me sentí a gusto porque empecé a llegar a públicos donde no hubiera llegado nunca, o sea... Sí, y la gente lo quiere mucho, maestro. Lo busca mucho como el consejo. A mí me ha tocado. Y yo también, la neta. O sea, cuando a usted le consta que le he dicho, oiga, Master, esto va a pasar. Leí esta columna. ¿Hago mis maletas o me quedo otro rato? Y usted me calma, me dice, no, espérate, no, está muy jalado de los pelos. Si quieres grabemos esto también, ya me dice, ¿está grabando? Y ya, o sea, yo siento que la banda sí le busca mucho el consejo, para un punto de vista muy, muy neutral. La verdad, Master, la verdad. No, pues sí, creo que, o sea, al menos es lo que he intentado y es difícil porque también vivimos en un tiempo de polarización. Entonces sí, hay mucha gente que está buscando confirmar lo que cree, con comunicadores que digan lo que ellos quieren escuchar o que ya creen y quieren que alguien lo avale, a favor o en contra, porque es como esta división, AMLO, anti-AMLO. Claro. Y en los dos extremos se comportan de manera similar. Sí. Entonces pues lo dijimos desde la primera conversación. Sí, ¿no? sí. Que la neutralidad es verdaderamente radical. Es un acto de radicalismo hoy. Claro que sí. Eso me parece chingón porque sí hay como un compromiso
Bueno, siento yo no soy ningún experto, ¿no? Pero por lo que hemos platicado con algunos periodistas, lo que nos ha platicado Chino también, que ha trabajado en los portales de internet de sitios de información, hay mucho, se presta mucho a la nota, no sé si alarmista, pero de cierto modo rimbombante para generar clics, y eso es lo que cuenta muchas veces en algunos portales. Pues en todos, yo creo que la mayoría están buscando el clic. Claro. Y es muy difícil, porque también, ¿qué es lo que buscan las audiencias? Te impacta mucho como empresa. O sea, uno quisiera como, voy a publicar pura información chingona y Claro. aunque no me vea nadie, ¿no? Uh-huh. Lo que veo en los productos periodísticos, los de opinión son una cosa, pero los productos informativos es que han tenido que recurrir a algo que a mí no me gusta, yo no sé si lo haría, pero es buscar el clic a partir de notas sensacionalistas, claro, o de contenidos viralizables. Claro. Pero eso atiende también a que, por ejemplo, pienso en gente que yo respeto mucho como periodista, Marcela Turati, que hizo esa gran investigación que le llevó más de un año, no sé cuánto tiempo, Uh-huh, sobre la crisis forense a partir del asunto de los migrantes de San Fernando. Okay. Y fue una investigación exhaustiva, cabroncísima, implicó muchísima data, muchas solicitudes de información, montañas de papel, litigios para poder sacar los expedientes, etcétera. Sí. Y entonces, y además escribe maravillosamente, ¿no? Es una gran cronista, Marcela. Y lo publica, y yo me acuerdo mucho ese día cuando veo las analíticas, dices, el texto de Marcela no pintaba, y había puros escandalillos o cosas así de que papá la mata, o ¿no? Como las más leídas. Sí. Entonces es algo difícil de conciliar. Claro. O sea, ¿cómo es una crisis para los medios, ¿no? Pero también lleva mucho tiempo, nomás porque, o sea, por ejemplo, en el metro, desde que yo soy niño, me acuerdo que la primera portada es lo balacean en Tepito. Uh-huh. De este tipo, o sea, la nota roja, el morbo. Sí, yo la realidad es esa. Los lectores de noticias masivos han sido siempre proclives a las secciones policíaca y deportiva. Claro. A veces espectáculos. Sí. Pero policíaca, deportiva son, pues sí, son las búsquedas permanentes de noticia, Master. ¿A qué será, Master? ¿A qué se deberá? Que la gente no quiere lidiar con una realidad tan horrible. No sé, en un caso creo que es el morbo, ¿no? Hay un morbo por la tragedia. Claro. La tragedia que ocurre normalmente en la fuente policíaca. Siempre son asesinatos, conflictos, desastres, encarcelamientos, agresiones, cosas, algunas muy sangrientas, pero tampoco es como privativo del sector del sector periodístico, pues. O sea, estoy convencido de que las series que tienen una mayor audiencia son las que tienen temáticas así, por ejemplo, ¿no? Claro. A nadie le importa un drama político como le puede importar, a menos que tenga estos elementos de crimen, de... ¿Entregan algún premio al periodismo aquí en México, maestro? Hay un premio nacional de periodismo que otorga un grupo ciudadano, un consejo ciudadano. Y ¿cómo se llama, Master? Premio Nacional de Periodismo. Ok. ¿Y es como el premio al que aspiran muchos periodistas o tiene prestigio? Sí, en el gremio. Yo creo que sí. A partir de la ciudadanización, el Premio Nacional de Periodismo lo entregaban los presidentes en la época del PRI. Bueno. Y yo creo que por ahí de los años 90, principios de los 2000, el premio se ciudadanizó. Okay. Se hizo un consejo ciudadano, se invitó como jurados a periodistas acreditados, y entonces pues tuvo ya otra calidad, ¿no? Okay, ya. Entonces yo creo que pues mucha gente ha aspirado al Premio Nacional de Periodismo.
de los premios, también los latinoamericanos son muy, muy aspiracionales para los compañeros que les gusta eso, ¿no? Claro. La Fundación Gabo, la Fundación Nuevo Periodismo de García Márquez, que otorga sus premios, su premio anual en varias categorías, Sí. un premio latinoamericano de crónica, el Morse Cabot de Estados Unidos, son como, hay uno en España, no me acuerdo si es Ortega y Gasset, me parece, que también como que es muy aspiracional para periodistas hispanoparlantes, ¿no? Okay. Yo nunca he... Pero, mire, yo lo voy a ser muy sincero, Master. A mí, como comediante, si les soy bien honesto, me gusta la comedia porque, obviamente como que observo mi entorno y escribo cosas que tienen que ver con eso. Lo describo como observo la dinámica humana y presento los aspectos más absurdos de la misma para intentar generarle risa a la audiencia. Y al mismo tiempo, si puedo ganar dinero de lo mismo, porque qué mejor. Pero también es muy cierto que los comediantes somos bien egocéntricos. Entonces queremos que nos vean y que nos escuchen y que nos regales 1 hora de tu vida para que yo sea el centro de tu atención completamente y te diga cómo está el pedo. Es muy cierto. Y después de eso ya quiero que me ignores completamente. A usted o a los periodistas, porque Jonás, que estudió periodismo, cuando me comentaba yo decía, pero ¿qué les motiva? ¿Por qué quieren estudiar periodismo? Hay un compromiso con la verdad, intentar entender qué hay detrás de todos estos bloques o muros que pone el contexto nacional detrás de una historia, saber cuál es la realidad. ¿Qué es lo que motiva a un periodista, maestro? Platíquenos. Pues yo creo que es muy similar y hay distintas, es decir, es muy difícil como establecer una generalización, porque hay quienes han encontrado en el periodismo una posibilidad de convertirse en actores de poder, o sea, ser un periodista destacado, Claro. que la gente sigue, que los poderosos están al pendiente de qué es lo que dice. Poder influenciar en Pues claro, es escenario nacional. sí, es una expresión de poder. Okay. ¿No? Y a muchos eso les gusta o les cautiva desde jóvenes la posibilidad de ser poderosos a través del periodismo. Okay. Hay quienes en otra lógica, en el otro extremo, pues asumen yo lo pensaría así. Creo que de algún modo es una de las expresiones más básicas de que el ser humano es un contador de historias, ¿no? A los seres humanos, si hay una actividad que nos caracteriza desde que el ser humano aprendió a hablar o a comunicarse, pues es contar historias. Claro. Y de algún modo hay, supongo que esta esencia en quien decide estudiar periodismo, contar lo que está pasando. Como parte de yo lo entendería como el contar historias como parte de la industria del entretenimiento. ¿El periodismo es parte de la industria del entretenimiento, máster, o no? Sí lo es en buena medida, pero también creo que es algo más intrínseco al ser humano. O sea, también puede verse así, como aquel que decide ser cuentista o ser escritor, ¿no? Es contar cosas. Okay. Hay a quienes si tienen una orientación política desde jóvenes, les parece que bueno, se trata de una forma de contribuir a la democracia o de contribuir al cambio, de contribuir a mostrar la realidad para que haya efectos que muevan resortes y engranajes en las sociedades y las cosas cambien. Eso es también. Otros, pues a lo mejor puede ser hasta muy básico, ¿no? Yo muchas veces me he topado con historias de quienes, porque ya somos generaciones que empiezan a hacerse viejas, ¿no? Generaciones como la mía todavía que tenían en algún momento el conocimiento de algunos periodistas legendarios que decías, y hay muchos, ¿no? Que decían yo quiero ser como Julio Scherer, o la siguiente generación que decía yo quiero ser como Carmen Aristegui, porque me gusta mucho lo que hace, porque la admiro o lo que sea,
y por eso tomas esa decisión. O sea, es como seguir un ejemplo, tratar de alcanzar un ideal, ¿no? Sí. Yo creo que yo tengo de todas, ¿eh? O sea, y agarra un poquito de todas estas. Sí, de todas. Sí. Sí, como lo mencionaba hace rato al respecto del periodista siendo como un actor en el juego de poderes, ¿cuál ha sido, según su perspectiva, Máster, el último gran movimiento periodístico que haya afectado al esquema de poder en México, Máster? O sea, que usted diga, este reportaje de este tal compañero logró estos cambios muy cabrones en nuestra visión del país. Pues mira, yo creo que hay algunos grandes asuntos que han simbrado la percepción de la sociedad, y la forma en la que la sociedad se va a comportar en los siguientes años. Y hay otros que sin tener esos impactos son muy importantes en diferentes escalas. A mí me parece que un reportaje del que la verdad debo decir, a mí siempre me dio mucha envidia que lo publicaran ellos y no yo, o un equipo en el que yo estuviera, es el de la Casa Blanca. O sea, Casa Blanca, pues sí, es un parteaguas en la forma en la que la política en México se estaba viendo en ese momento. ¿Cuándo salió, Máster? ¿2015? En noviembre de 2014. Noviembre de 2014. Ya estaba Ayotzinapa. Claro, o sea, pero no le había pegado muy fuerte a la reputación del presidente. Yo creo que sí, pero habían hecho un cierto control de daños. Cuando sale Casablanca y los dos asuntos están estallando en noviembre, y yo creo, ya no lo creo, lo sé porque pues yo vi las mediciones, Peña Nieto ya nunca se recuperó. Claro, o sea, fue una... Y apenas iba a cumplir su segundo año de gobierno, Máster. Ese mes, o sea, cumplía el segundo año, el día primero. Qué fuerte, man. Y entonces, pues es como un auge impactante de los primeros meses y luego una caída estrepitosa y sonora de la que ya nunca se levanta, y esto termina conduciendo al triunfo de López Obrador. Claro, no lo bajamos de menso 4 años, Máster, entonces ya todo era... Y de corrupto. O sea, era pendejo y corrupto, ¿no? Menso. Sí. Claro. Sí, cierto. O sea, qué fuerte. ¿Y quiénes fueron los autores de ese reportaje, maestro? Mira, a la cabeza... Bueno, evidentemente el liderazgo, digamos, quien facilita o pone las condiciones para que ese reportaje se desarrolle es Carmen Aristegui. Okay. Quien encabeza el equipo de investigación es Daniel Izárraga, que es un gran periodista de investigación, y que, bueno, pues fue quien coordinó al equipo. Okay. El equipo, la idea original, por lo que yo entiendo, fue de Rafael Cabrera, que es también un gran periodista. Rafael es muy inquieto y es muy, ¿cómo pudiéramos describirlo? Como muy creativo. El promedio de los periodistas pues van, acercan la grabadora o escuchan un discurso y de lo que se dice hacen una nota. Esa es la generalidad. Sí. Y Rafael es muy inquieto. Entonces un día, la historia es más o menos así, estaba formado en la fila del supermercado y pues están ahí los revisteros y ve el Ola donde Angélica Rivera está presumiendo una casa en Las Lomas a donde se irán a vivir, y entonces pues se hace una pregunta que, siendo muy básica, nadie más se hizo, porque todos vimos la portada, inclusive algunos hicimos notas de esa portada de la frivolidad, y se pregunta, ¿y cómo se compró esa casa? ¿Y cuándo? Y entonces a partir de ahí empiezan a hacer una búsqueda de información que van articulando hasta que demuestran pues ese gran escándalo de corrupción. Claro. Que no fue el único de Cabrera. O sea, Cabrera pues fue el autor de los reportajes sobre el avión presidencial, por ejemplo. O sea, Cabrera tuvo en esa temporada como metió muchos goles. ¿No? Metió muchos goles. Y en ese mismo equipo había 2 chavos jóvenes, muy jóvenes. Sebastián Barragán, que sigue trabajando con Carmen,
y no me acuerdo del apellido en este momento, porque luego él se va a estudiar al extranjero y lo perdemos de vista, como que anda en iniciativas internacionales. Simón. Se llamaba Irving, pero no se me va el apellido. Ellos fueron los autores. Los autores, las cabezas, Sí. los autores intelectuales. Los reporteros. O sea, entonces funciona, me imagino, muy similar a la comedia, porque, bueno, igual la comedia, al menos en mi caso, nace de cualquier estupidez que de repente un día ves y dices, ¿esto por qué? ¿No? En lugar de ponernos a buscar fuentes, especulamos al respecto. Es como una labor periodística muy huevona, Master. Porque Sí. solamente en lugar de preguntar y analizar e investigar, piensas y luego ya haces luego lo ya demás. concluyes y le metes los chistes en medio. Pero lo mismo le pasa a usted, por ejemplo, en sus columnas. Como dice, ve algo y dice, quiero hablar de esto, e investiga o da su opinión. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo soy muy old school, o sea, tengo como esta doble personalidad profesional de Ajá. ser muy old school y también pues tener algunos esquemas de innovación a la hora de producir materiales. Y esto también me lleva a ser alguien que le gusta mucho trabajar todos los géneros periodísticos. O sea, hay quienes se especializan, ¿no? Que se vuelven cronistas, que se vuelven reporteros de investigación, Claro. o que dicen, yo soy reportero del día a día, a mí no me compliquen y a mí me gusta el chocolate caliente y Chocolate la nota espeso. diaria. La nota diaria. Pero en mi caso me gustan todos los géneros. O sea, yo pues hago noticia, a veces hago un breve de 2 párrafos y me gusta hacerlo. Sí. A veces hago un reportaje amplio, a veces hago reportaje de investigación, reportaje opinativo, o sea, me gusta hacer entrevistas, me gusta hacer crónicas y me gusta hacer trabajo de opinión, que últimamente hago mucho porque pues como ando luego recorriendo podcast y Claro. apareciendo. Su Sí. opinión, Master. Sí, opino Claro. mucho. Y a veces me doy hueva yo solo, la mera verdad. Digo, ay, güey, ya. Pero bueno, en cualquier caso, me gustan todas las formas de expresar el periodismo. O sea, me gusta hacerlo escrito, impreso. Me gusta mucho todavía leer. Me entusiasma mucho. Y eso es algo que yo creo que se va a perder en muy poco tiempo. Pero por pues el impreso. Me gusta mucho tener una portada. O sea, yo me sigo emocionando con una portada casi igual que cuando empezaba. O sea, cuando veías tu primera portada y era una... wow. Sí. Claro. A mí eso me sigue motivando mucho. Y el género lo elijo en función de el tema, ¿no? O sea, hay quienes, pues, digo yo, se especializan, entonces, pero no puedes hacer una crónica de todo. O no puedes hacer un reportaje de todo. A veces el tema es bueno, pero no te da más que para un breve. Y ese breve es suficiente y es noticioso y a lo mejor dirían hoy se viraliza o causa un impacto, pero es un breve porque no hay para más. O sea, es la información que hay y eso es lo que redactas en un lenguaje neutral, objetivo, que trate de no tener calificativos, de no opinar, ¿no? Claro, de no estar sesgado. Exacto. ¿Quién califica ese lenguaje, Master? Uno ¿El mismo. editor? No, uno mismo, es parte de la técnica. Ok. Es parte de la técnica donde tú vas diciendo o vas explicando los elementos informativos que tienes sin usar calificativos, por ejemplo. ¿Por qué Zabludovsky no hacía eso, Master? ¿Zabludovsky para usted es un periodista? Díganos Yo creo la que verdad. sí lo fue. Un periodista pues que estaba al servicio del poder, ¿no? Okay. Que ahora estar al servicio del poder parece ser bien visto. Porque el poder le simpatiza a mucha gente. Claro. Pero en ese entonces... Pero nunca el periodista debe estar al servicio del poder. Okay. O sea, el periodista debe informar. Sí, sea lo que sea. Sí. Y lo mismo pasa con la opinión. O sea, cuando haces opinión yo creo que lo tienes. A mí me gusta mucho lo que hacen los españoles con un género que en México no se practica mucho. Bueno, yo trato de implementarlo en mis columnas. El Heraldo, por ejemplo. Sí. Se trata de un género en el que ellos le dicen análisis y
y que es explicar a partir de información situaciones. Porque a veces uno como lector de noticias o como consumidor de noticias, pues tú ves algo y dices, pero ¿por qué? O sea, no sé, estoy pensando, ves una noticia donde la secretaria de Gobernación renunció y fue elegida como líder del Senado o presidenta del Senado. El entender por qué de esa decisión. Sí, entonces, pues la nota es muy parca y es muy neutra y es muy objetiva. La nota dice, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero renunció hoy al gabinete presidencial. A partir de mañana será reintegrada a su escaño en el Senado de la República, a punto de que cambie la legislatura. El presidente López Obrador le agradeció sus servicios a lo largo del primer trienio de la actual administración y le deseó que le vaya muy bien. Actores políticos reaccionaron al respecto, desde la dirigencia del PAN se dijo esto, el actual coordinador de los senadores morenistas expuso esto otro, fin. Es una nota informativa donde tú te das cuenta rápidamente de que una funcionaria relevante del gobierno dejó el gobierno, se va a ir al Senado y qué fue lo que se dijo en torno a que lo haya hecho. Y ya, esa es una nota objetiva, neutral, que te informa, punto. Sí. ¿Por qué ocurrió eso? Cae en el género del análisis, ¿no? Pero no el análisis opinativo que es lo que abunda mucho en las secciones de y opinión. En la comedia también, más. Sí. Pura opinión. Claro. Sino que un análisis tendría que ser, a ver, en esta fecha la secretaria perfiló esta situación con una declaración en la que ya más o menos anticipaba que iba a dejar la Secretaría de Gobernación. La razón, un desencuentro con este otro funcionario y la necesidad de realizar una serie de ajustes que el presidente López Obrador expresó en tal ocasión hace 2 meses, dando a entender que iba a hacer cambios coincidentemente después de conocer los resultados electorales del 6 de junio. Esos resultados electorales le desbalancearon el Congreso de manera que tenía que enviar a una persona que fuera de su confianza a la bancada de su partido para que retomara algunas de las operaciones políticas complicadas por esto. Y entonces tú vas con información y datos concretos explicando por qué ocurre una situación. A mí eso me gusta. Está vergas. Me gusta mucho el análisis. La neta. ¿No? Yo creo que también, o sea, es lo que hace un poco en Notas sin Pauta también cuando llama a la mesa y todos exponen sus puntos y creo que todos hacen un análisis muy sabroso, la verdad, de una situación en específico. Sí, ahí la ventaja es que, por ejemplo, todos ellos son grandes periodistas y son gente con mucho oficio periodístico. O sea, la Mesa Sin Pauta tiene 4 periodistas, yo soy ahí nomás el que les da la palabra. Sí. Pero esos 4 periodistas tienen más de 20 años de trayectoria y han sido extraordinarios en sus respectivas trincheras. Sí. Entonces eso acredita mucho lo que exponen, ¿no? ¿No le ha costado, Máster, no sé si sea, o sea, ¿usted considera que el periodismo es su vocación, su pasión, Máster? Sí. ¿No le ha afectado esta vocación, pasión en su vida personal? Bueno, como yo lo entiendo, Máster, espero que no esté mal, esta necesidad de decir las cosas como son y el análisis de la misma de por qué ocurren, ¿le ha afectado en alguna ideología personal que usted o no tiene ninguna ideología política, Máster? Sí, yo sé, todos la tenemos y de algún modo eso también se refleja. O sea, cuando hablamos de objetividad o de neutralidad, normalmente nos estamos refiriendo al género noticia o a los géneros noticiosos, donde es principalmente el manejo del lenguaje lo que hace objetivo o neutro un trabajo periodístico. A veces la gente piensa otras cosas, ¿no? Pero es eso. Pero a nivel personal uno siempre tiene una carga ideológica. Yo creo que en mi caso, y esa carga ideológica se expresa hasta en el primer párrafo, se expresa en cuáles son los elementos informativos que destacas, ¿no?
pues hay una carga subjetiva en eso. Sí. Tú le impones al lector qué fue lo que pasó Sí. en función de lo que tú consideras que es importante, y eso que consideras que es importante atiende en parte pues a tu formación ideológica. Claro. En mi caso muy personal, yo sí soy muy preciso a la hora de definir las cosas. Nunca me ha gustado, desde que era muy joven, la idea de separar en izquierda y derecha todo, o centro. Para mí es indebido y es una forma de analizar las realidades políticas de una manera muy superficial. Tampoco me gusta esto de liberales conservadores porque no describe la realidad como la debe de describir, la realidad política. Entonces trato de ser muy preciso conceptualmente, porque yo considero que hay un abanico de corrientes ideológicas que convergen en una escena política y que en mi caso se identifica de manera muy clara con el pensamiento liberal, primero, porque sí soy un convencido de las libertades, de todas. No, para mí es un principio. La libertad es principio, ¿no? Y esto lo digo en el sentido, ¿cómo pudiéramos expresarlo? Pues en el sentido conceptual de lo que es un principio, que es un inicio, que es un comienzo, que es un punto de partida, desde el que tú construyes toda tu visión del mundo. Y yo creo que para mí la libertad es eso, es claro, fundamental, es un fundamento de todo lo demás. Y también me considero socialista. Y dos corrientes ideológicas aparentemente inconciliables, porque el socialismo tiene como principio, como esencia, el principio de igualdad. Okay. Entonces, pero yo creo que sí son conciliables. O sea, yo creo que no. Los filósofos, sobre todo la escuela de Turín, encabezada por Norberto Bobbio, pues dejaron muy claro cómo estas dos corrientes pueden conciliarse y puedes construir esquemas igualitarios con libertades garantizadas, que siempre van a ser una aspiración, porque las ideas políticas nunca son perfectas, siempre, y cuando se convierten en sistemas, las ideas, pues tampoco siempre habrá imperfecciones, claro, y siempre serán perfectibles o serán defectuosas o en cualquier caso son incompletas. Pero entonces yo consideraría que soy eso, un liberal socialista. Hay como una especie de desviación o como que se desvirtúa muchísimo la idea una vez que se implementa como sistema político, es lo que yo creo. Y muchas veces en mi caso en específico pasé mi juventud, todavía estoy joven, maestro, tengo 30, voy a cumplir 31, pero mis años formativos e ideológicos, que estamos hablando 17, 18 años, igual también yo mismo me consideraba no socialista, sino marxista, leninista, ¿no? De una posición dura y rígida. Conforme fue pasando el tiempo, creo que me desencanté muchísimo con esa idea, Master. La idea de que las ideas, valga la redundancia, se desvirtúan cuando se convierten en sistemas. Y dejé de tener ideas, y dejé de tener opiniones, y dejé de tener posturas, porque no siento que valgan la pena. Porque por más ideas que tengas, una vez que se implementan, no siento que cumplan todo lo que tú inicialmente creíste que podían cumplir. Entonces me volví muy decepcionado de la idea de tener ideas para implementar políticamente, que también creo que es válido. O sea, siento que estamos viviendo en una sociedad en la que queremos que todo el mundo tenga una postura, que todo el mundo tenga algo que decir y qué opinas al respecto y te vas a pronunciar, porque también es muy válido decir no quiero. El problema de la política, decía justamente Norberto Bobbio, es el problema del poder. Y yo creo que cuando hablamos de política siempre hablamos de cómo se construyen o cómo se traducen las ideas en instituciones, por ejemplo. Claro.
Sí. cómo se traducen las ideas en derechos, cómo se traduce y luego cómo se implementan estos derechos, sí. etcétera. Y el problema de las ideas políticas y de la implementación de las ideas políticas siempre va a ser que tienen un factor que es imposible eliminar en una organización estatal, en un estado, ¿no? en un ámbito humano, claro, que es el poder. Y yo creo que el complemento de esta, siempre son espacios de poder, donde se va a ejercer el poder de algún modo. Sí. Entonces, lo que creo es que el añadido a este fraseo del problema de la política es el problema del poder, es que el poder siempre corrompe. Uh-huh. ¿No? Entonces, lo que va ocurriendo es que siempre vas tratando de generar las condiciones de contrapeso o de revisión, sí, para que ese poder no se corrompa. Y a veces eso se te vuelve un aparato muy obeso a la hora de implementarse. Pero ¿no son los contrapesos también otra iteración del poder? Sí, claro. Entonces, ¿cómo evitas que esos contrapesos se corrompan también? Por eso se vuelve todo tan obeso, ¿no? tan complejo. Sí. Yo creo que ese es uno de los temas, por ejemplo, de López Obrador, que López Obrador tiene la cuestión de que trata siempre de expresar sus ideas y análisis políticos de manera muy clara para que lo entienda el mayor número de personas, uh-huh, y eso le hace mucho ruido, especialmente a quienes tienen una formación política muy profunda, inclusive podríamos decir elitista, en el sentido de que pues todos estos politólogos que van y estudian en el extranjero y economistas y tal, que de repente escuchan sus dichos, se escandalizan, ¿no? Mira, lo que yo creo es que hay un tema con el presidente López Obrador donde siempre le molestan mucho los organismos que sirven para el contrapeso. Sí. Y le molestan básicamente porque creo, y lo creo genuinamente, que más bien creo que genuinamente le parece que gastan mucho dinero, uh-huh, y que ese dinero se puede usar para otras cosas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú dices, ¿por qué existe un organismo electoral autónomo? Pues porque en México y en cualquier democracia siempre va a haber un cabrón corruptor. Claro. Que va a aprovechar el aparato electoral, entonces necesitas que sea autónomo, colegiado, que cueste mucho dinero para que tenga candados y no sé qué. O más bien que tenga candados que cuestan mucho dinero y sistemas, etcétera, y una credencial para votar. No sé cuántos, no sé si la has visto, pero tiene ya es un madral cosas, de candados, claro, y marca de agua y esto, y un holograma y no sé qué. Sí. Y todo eso cuesta, ¿no? Entonces, como que dice el presidente, pues, ¿por qué no podemos ser honestos? Pues no, güey. No. O sea, yo sé que, pues sí, tienes razón, cuesta un chingo, sí, se manchan, cabrón. Pero pues, la verdad es que no. Pero lo mismo ocurre con otros ámbitos, ¿no? El Instituto de Transparencia. ¿Por qué existe el Instituto de Transparencia? Pues para garantizar que des la información, porque si no, te haces pendejo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hay algo que tapar. ¿Por qué no una comisión de competencia económica? Pues porque, pues que compitan, ¿no? O sea, pues sí, pero es que si no se monopoliza. Claro. Ese tipo de situaciones le molestan, entonces, pero son creadas precisamente para contrapesar, sí, ¿no? Pero también pueden caer en el juego de la corrupción, ¿no? Sí, claro, como todos. Creo que eso mucho también él lo tiene en la mente, justo para denostar a estas instituciones y poner un poquito lo que quiere decir o cómo lo entiende él. Gastan un chingo de dinero, la consulta cuesta un putero, no le hicieron la promoción adecuada, que lo entiendo también, porque cuando luego tengo un show yo, Master, de stand-up y no le hacen la promoción adecuada, sí, se encabrona uno, ¿no? Claro, sí. Master. Pero también creo que del otro lado es muy complicado, o sea, en poner y quitar, no sé, responsabilidades a una institución para que funcione la ideología de la Revolución Mexicana que fue hace 100 años. Digo, ay, ya, güey, o sea, de verdad, Master, por más
inmenso que suena. Yo digo, ya, la verga. La otra parte está en que a mí me parece, y lo percibo mucho en Twitter. De hecho, yo ya como que Twitter lo he dejado cada vez más suelto. Muchos de mis mensajes, a veces hasta algunos que me han costado trolizas, no los hago yo. Pues hay una agencia que pues está encargada de llevarme algunos, sobre todo para mover algunos artículos o trabajos de notas sin pauta o de lo que hago en diferentes medios de comunicación, etcétera. Y yo eventualmente pues me trepo ahí alguna polémica con un tuit o me burlo de algo o hago encabronar a la gente o lo que sea. Es como parte de una cierta normalidad, pero no lo uso tanto. Sí. Porque ¿qué es lo que percibo yo en Twitter? En Twitter siento que pareciera que es una red endogámica donde un cierto círculo rojo de políticos, gente de la farándula, que les interesa la política, gente del periodismo, intelectuales, académicos, ONGeros, Sí. se están hablando entre ellos. ¿No? Y dictan la agenda de Ajá. Twitter. O sea, yo veía, por ejemplo, las veces que esta semana, que es la semana del grito, ¿no? Sí. Se convirtió en trending topic alguna expresión denostativa sobre Díaz-Canel, que fue invitado a la ceremonia de independencia y que motivó que un sector de la clase política opositora estuviera cuestionando al gobierno por invitar a quien pues es considerado un dictador en Cuba, de acuerdo a... Sí, pues sí es, ¿no? Y en cualquier caso, independientemente de lo que uno pueda pensar o no, Sí. bueno, sí es dictador, pero es su sistema y los cubanos lo quieren y el bloqueo económico y Estados Unidos es ojete y si todo, pues sí, todo puedes pensar todo y es cierto. Lo que creo es que al grueso de la población no le importa. Sí. O sea, honestamente yo no veo a las personas en el mercado preocupadas porque comprando el tomate, ay, es que va a venir Díaz-Canel. Pues les vale madre, ¿no? Son como discusiones así Sí. de círculo rojo. Sí, sí, sí. Y no me gusta. A veces veo, pues no tengo tantos seguidores, ¿no? En Twitter, por ejemplo, o en ninguna, pero no tengo tantos seguidores y entonces alguien te pone, ¿y a quién le importa lo que digas si tienes 3 seguidores, no? Bueno, pues si mi calidad la mides por seguidores, pues sí, güey, estoy jodido. Claro, ¿no? claro. Es como, son conversaciones muy... Sí, siento que también, o sea, ¿Sí? eso que mencionas de el círculo rojo, Sí. siento que se presta mucho a la... Pues es que no sé si sea polarización o qué, pero nada más es una opinión que impera en ese círculo, ¿no? Sí. Y todo el que diga lo contrario es porque es esto y esto y esto. Y en Twitter nunca hay alternativa a una tercera vía. Solo es o eres o no eres. Y a la verga. Y me da mucha risa porque, o sea, en algunos videos que hemos hecho de Status Culo, como que agarraba el pedacito para promocionar el episodio y algunos... Hay uno que tiene muchas reproducciones en Facebook y a la fecha, Master, esto fue, no sé, creo que por ahí de mayo, a la fecha siguen comentando porque digo cosas de la 4T y que por qué apoyas aire y la verga. Entonces me siguen chingando con eso, pero al mismo tiempo luego encuentro en Twitter gente que dice que yo apoyo a la 4T, entonces como que ya la misma banda no tiene la menor idea de cuál es tu punto de vista, porque una vez dijiste esto y en lugar de buscar el contexto de quién eres, nomás te juzgan por lo que dijiste. Carlos Vallarta es del Yunque. Es del Yunque. Estamos a nada más de llegar a esa declaración. Promotor del partido Vox. Sí, panista y lo que diga, Master. Es una constante... te señalan por algo, ¿no? Y repito, el Internet nunca está para el contexto. Aunque tienes todo el contexto de la humanidad en Internet, el Internet no contextualiza jamás. A mí me da mucha risa que, me da mucha risa Ricky O'Farrill siempre, Sí. pero en general, pero me da mucha risa que dice Carlos Vallarta estandopero de izquierda, ¿no? Claro. Es como... El comediante de izquierda. comediante Sí. de izquierda. Que de cierto modo sí,
Pues Pero sí. también en lo que usted decía hace rato, Master, de encasillar todo en Pues izquierda. ¿cuál y derecha. izquierda, no? Porque, pues, o sea, también la propia izquierda no se pone de acuerdo. No, ni cuál la izquierda. derecha, no, Master. No, tampoco. Si acaso se ponen de acuerdo en quién odiar en la derecha. Si acaso. O a quien subir al trono, o lo que sea. Pero las izquierdas son de origen muy facciosas, peleoneras. Siempre han peleado todo el sí, tiempo, Master. siempre se rompen su madre. A mí me llama mucho la atención. Es que Sí. me cuesta todavía mucho, Master, decir me mama. No sé Dígalo, si me Master. explico. A mí me pasó al Sí, principio. sí. Y hasta que cedí. Y ya dije, me mama. Me mama. Dígalo, Master. No termino de asimilar la expresión. expresión, tal cual, Entonces sí. busco alguna fórmula de... Un sinónimo. Sí, para verbalizar que algo Le fascina, Master. Le te encanta. causa placer. ¿No? En este caso, las discusiones que dicen, no te juntes con ese güey, es trosco. No mames, güey. Yo crecí como muy despojado de estas Sí. pugnas ideológicas. Pues todos, o sea, eso fue hace 100 años. Sí, bueno, pues todo en los 70s, ¿no? Dices, órale, hace 40, Pero o sea, Trotsky 50 se años. definió hace Sí. 100 años. O sea, ¿de dónde vienen esas? Son putas los pláticas? troscos. No, es que los anarquistas siempre se han puesto del lado del fascismo, ¿no? No. Sí, porque en la Unión Soviética en el 18 es... Bueno, pero eso fue hace 100 años. Justo. O sea, Pero no, bueno. no puedes definir esos pinches movimientos si no han existido ya. O sea, creo que la definición que tenemos, no sé, Master, de muchas de esas ideologías vienen del siglo XX, que ahorita Sí. es pues, anacrónico completamente. Entonces, no sé hasta qué punto faciliten la discusión. No la facilitan porque no permite entender, Master. Mire, el asunto de que uno piense en un abanico de opciones ideológicas nos permite observar que en ese abanico hay comunes denominadores. O sea, si pensáramos, por ejemplo, por poner alguna lista que seguramente es mucho más grande, pero si pensáramos que hay, además están estas fusiones, ¿no? Democracia social, neoliberalismo. Pensamos en tercera vía, ¿no? Que es esta otra corriente. Estos otros del impulso globalizador, ¿no? Que ya todo mercado y todo global y libres de fronteras, etcétera, Claro. ¿no? Si pensamos en nacionalismos con determinadas características, entonces tenemos como un abanico, ¿no? Liberales puros, socialistas puros o lo que sea, y radicales en los dos ámbitos, en los dos, digamos, si ponemos un espectro en los dos extremos, lo que vamos a encontrar es que casi todas estas corrientes tienen comunes denominadores. O sea, es muy difícil que una corriente ideológica, por Claro. ejemplo, se oponga a los derechos humanos, ¿no? O sea, pues no le conviene. A lo mejor va a haber algunos derechos humanos de los llamados de nueva generación que a una de estas corrientes le hace ruido. A los democristianos, por ejemplo. Sí. Les dices, aborto, ¡ay, no! Claro. El diablo. Hay que matar a las mamás. Sí. Porque a ya no los- sirven. No a los bebés. No, Que a no las son mamás. Pero si abortan, hay que matarlas porque ya no sirven. Claro. ¿No? Ese es como, de alguna manera, ese pensamiento llevado al extremo del sermón de un padrecito de mi natal Coahuila, donde, por cierto, vas a estar en el mes Master, de próximamente noviembre. Torreón. Así Y es. Saltillo. Y Saltillo, así es. No recuerdo las fechas, pero Carlos Vallarta, www.carlosvallarta.net. Cheque las fechas, claro que sí. Voy a ir al show Master, en Saltillo. Abra el show usted, Master. Voy a ir y a diferencia de Coco Celis, que no prendió el asador en Cuernavaca, No, Master. voy a prender Uf. el Weber, Master. Qué belleza, maestro. Uf. El caso con las corrientes ideológicas es ese, o sea, hay muchos temas en los que no pueden Claro. chocar, ¿no? Están ahí. A ver, ¿qué corriente ideológica se opone a elecciones?
como corriente ideológica, no como grupo de poder, que es la diferencia, Ok. ¿no? Pero a ver, ¿qué corriente ideológica dice, no, que ya no haya elecciones, aquí decidimos con una... O ¿qué corriente se opone a la voluntad popular, no? Sí, Ninguna. ninguna. Sí. Entonces hay como muchos temas, así como estos que son muy básicos, hay muchos otros temas en los que están de acuerdo. O sea, no las corrientes ideológicas. A la hora de que estas corrientes se expresan en grupos de poder, es donde tienen diferencias. Y tienen resistencias o impulsos o consensos o disensos. Pero ¿no es eso por la traducción de las ideas a los sistemas? Vienen de ahí esas... Sí, y porque también la política implica mucha negociación, porque siempre una decisión política afecta o beneficia a alguien, ¿no? O sea, en cualquier caso la decisión política tiene un efecto. Y en ese sentido, o sea, si lo ponemos en términos muy accesibles, ¿no? Digamos, por ejemplo, la decisión política del eliminar el outsourcing, aunque sea medias o lo que sea, pero vamos a dejarlo así para no entrar en detalle. ¿Qué es el outsourcing? Pues una forma de contratar a las personas sin contratar, generándole a la empresa el beneficio de la mano de obra, sin las cargas económicas que representa mantener a un trabajador, pagándole sus servicios pues de salud, sus prestaciones básicas, etcétera, ¿no? Sí. ¿Esto qué provoca? Pues que dicen en el discurso político, y decimos, porque luego los periodistas repetimos mucho eso, una precarización del trabajo. Pues tú le dices una precarización del trabajo al obrero del outsourcing y a lo mejor no entiende muy bien. Pero lo que dices es que tienes o sea, para ser más claro, tienes un trabajo de mierda. Sí. Donde no tienes salud, no tienes servicios de salud, no tienes seguridad social, no te van a pagar aguinaldo, o si te lo pagan, no es como decir. O sea, tienes un trabajo pinche, un trabajo mal pagado, un trabajo donde te explotan y no debiera ser así, porque tú estás generándole riqueza a un cabrón. Sí. Que tiene una empresa o a una bola de cabrones. Entonces, dicen, vamos a eliminar el outsourcing porque es malo. Y tú dices, claro, qué bueno. Pero luego del otro lado te das cuenta de que también hay argumentos válidos, algunos argumentos válidos de parte del sector empresarial y de quienes están contratando outsourcing. Sí. Y básicamente tiene que ver con costos de operación, productividad, etcétera. ¿Cómo concilias estas dos posturas? Por ponerla en términos de hoy, ¿cómo concilias una postura de Morena y el López Obradorismo frente a una postura del PAN? ¿No? Claro. En donde los dos tienen argumentos válidos. Sí. ¿No? Porque a lo mejor es cierto que hubo empresas que nacieron y que no se van a poder sostener, y a lo mejor dices de generar un trabajo pinche, pues ya no van a generar ninguno. Claro. ¿No? Y va a haber gente desempleada, etcétera. Sí. Entonces tienes este choque. El problema de la política también está ahí, en cómo concilias situaciones que independientemente de ideológicamente yo diría a chingar a su madre. Pues sí, ¿no? pero en la práctica es otro sí, pedo. güey. A ver, no manches, me va a generar Sí. tantos cientos de miles de despidos, claro. de gente en la calle. ¿Cómo le hago? ¿No? Sí. Entonces, la política tiene que encontrar las fórmulas y los mecanismos de resolver eso. Pero también... Idealmente, Master, idealmente es así. ¿Qué es lo que se negocia? Es el problema. No siempre se negocia lo que se está diciendo que está en el debate. A veces lo que se negocia es, por ponerlo de algún modo, bueno, se la voy a aprobar, pero ¿qué le parece si me suelta ya el asunto de Riquín Canallín? Claro. ¿No? Déjelo En paz y ya, le aprobamos. Entonces lo que negociaron en la política, los políticos, Sí. no fue, no estoy diciendo que esto haya ocurrido, estoy hablando Sí. de un supuesto, Es un para supuesto, sí, ser maestro. muy claro. Claro. Lo que negociaron no fue la mejor forma de resolver una problemática
compleja que nos afecta, sino que negociaron conforme a los intereses de los grupos políticos. Yo creo que ahí es donde siempre está la cuestión de cómo se pervierten las ideas. Sí. No es que todas las ideas sean malas, seguramente todas las corrientes ideológicas tienen algún planteamiento positivo, ¿no? Sí. Yo en ese aspecto me molesta mucho ese que es casi como un requerimiento, un requisito de la política, que es justamente la negociación, que yo no lo había visto así hasta que platicamos acá justo de eso, de que es negociar, ¿no? Llegar a acuerdos. Y sí, pero muchas veces también están llegando a acuerdos personas que no tienen la menor idea de cómo es ser, en este caso, un trabajador del outsourcing. No tienen la menor idea. Ellos están trabajando con sus ideologías y a partir de la ideología, no de una experiencia empírica, están decidiendo qué es lo mejor para un cabrón que vive completamente distinto a esos güeyes. Yo trabajé en varios call centers, que era justamente contratación de outsourcing, y entiendo un poco los dos aspectos. Hoy en día que afortunadamente tengo un estilo de vida un poco más holgado. Y digo, bueno, en ese entonces pues, sí estaba de la verga, pero güey, necesitaba el dinero y lo que sea que me dieron ayudó a mi familia. Pero también hijos de puta, ¿por qué no me daban esto y no me daban aquello? Y me hacían trabajar 9 horas, 1 hora gratis, según ellos, para comer. No, o sea, sí, son 9 horas, 8 de trabajo completas y 1 hora de comer que no te vamos a pagar, pero tienes 1 hora para comer. Y es como, ¿por qué tú, como un cabrón que no entiende este pedo, vas a decidir sobre este pedo cuando no sabes cómo es ser un cabrón que trabaja en eso? Eso es lo que me enoja mucho de la política, la negociación. Cuando no entiendes nada, güey. O sea, tienes una idea de algo, pero no entiendes, no lo has vivido. ¿Sabes qué? A mí me causa mucha frustración, Master, que a veces yo puedo entender, no porque lo justifique, sino porque entiendo cuáles son sus procesos políticos, mentales, de intereses, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay un financiero que es el que les apoyó para la campaña y le interesa, entonces usted me va a defender esta decisión independiente. O sea, hay muchos intereses en juego en todo esto, pero a mí lo que me desespera mucho, me frustra mucho a veces, es que hay mucha gente. El otro día puse un tweet que como todo tiende a ser diciendo que hablando de la gente común que defiende a los bancos. Ahora con esto de la corrección política, pues, o sea, tampoco es que decir persona común sea algo peyorativo. Hay sistemas, claro. El sistema gringo, por ejemplo, pues es la common law, ¿no? El sistema jurídico gringo o anglosajón, pues, británico y de todas las colonias o excolonias, mejor dicho, del Imperio Británico, pues es el common law, la ley común. De los comunes, ¿no? Claro. Porque son los comunes, pues los ciudadanos que son claro. Comunes, ¿no? Sí. Y bueno, cuando hablo de personas comunes que defienden a la banca, por ejemplo, ¿no? Ahora que se cayó la app de Bancomer y que no jalaban los cajeros y que todo el mundo estaba haciendo berrinche, porque incluido yo, no podíamos tener disposición de nuestros dineros de por sí exiguos. Hay gente que dice, bueno, todo mundo se equivoca, lo que ustedes están haciendo no saben si le va a costar el empleo. O sea, a ver, no, usted no tiene por qué defender cabrones, ¿no? Y eso luego pasa mucho, o sea, hay como un adocenamiento, yo creo que hay quienes han hablado de eso, pero es como esto de ser el esclavo feliz, ¿no? Hay un término gringo que vipéamelo mi chine. Ajá. El encargado de administrar a los esclavos, ¿no? El que vive en la casa grande. Ajá. El más beneficiado. Sí. Y los esclavos, pero ¿qué ocurre luego con cómo le haces para a veces mostrarle a la gente que está siendo explotada, ¿no? Claro. Está contenta siendo explotada y dices, bueno, ahí ya no hay pues más que esperar a que en algún momento caigan los 20, ¿no? Pues es que también el puto sistema te educa desde pequeño para hacerte creer o entender o apreciar el hecho de tener un trabajo, sea como sea.
pero tener un puto trabajo. Cuando yo vivía en Chicoloapan, Master, lo que más quería era un puto trabajo, el que fuera, con tal de salir de ese puto infierno de mierda que era vivir en Chicoloapan. Alguien denme un trabajo, el que sea, lo que sea. Dame dinero para poder ahorrar, vivir, aunque me cueste una mierda. Pero si yo puedo lograr cierta independencia de ese trabajo, lo voy a tomar. Y chingue su madre. Y decía, güey, ¿por qué no hay trabajo? ¿Por qué nadie me da trabajo? Y aplicaba para trabajos en Ciudad de México. Y decía, yo voy a ir siempre que... Por eso entré a los call centers, porque quería un trabajo. Para ser independiente, para tener dinero. No importa que dentro de mi independencia personal iba a ser dependiente laboralmente de un cabrón que iba a hacer lo que quería conmigo. Es también el otro lado que no entienden estos ojetes. Sí, fíjate, yo pienso mucho, por ejemplo, en los momentos de las crisis y cómo ves las discusiones políticas cuando estás viviendo una crisis en el barrio, ¿no? O sea, lo que los políticos están diciendo, la roqueseñal Claro. o la forma en la que ellos están discutiendo las soluciones para la crisis que ellos provocaron, Claro, sí. no tiene nada que ver con el hecho. Estoy pensando en el 94, 95, Sí. Master, que era uno de nuestros temas. Claro. Y creo que seguirá siendo uno de nuestros temas en la agenda, Pendientes. a menos que decidas otra cosa. Pero era el momento de ver cómo los vecinos con los niños con los que tú te criaste y fuiste creciendo juntos en la cuadra, estaban cargando el camión de la mudanza porque el banco les estaba quitando su casa porque ya no pudieron pagar, ¿no? Era ver a tus amigos, en mi caso, pues allá en el norte, despedirse y tomar la vía del ferrocarril para tratar de llegar a la frontera. Claro. Y encontrar algo del otro lado. Sí. Eran los infartos de aquellos amigos que no eran necesariamente del barrio, pero que tenían una situación económica, si bien no de ultra riqueza, pues sí de holgura para pagar el colegio privado, lo que fuera, y sus negocios cerraron, ¿no? Las pequeñas fábricas que tronaron, ¿no? Con mucho esfuerzo, construidas en una o dos generaciones y que no pudieron librar la crisis. Y que cuando pasó la crisis, pues ya no pudieron recuperarse porque llegaron las grandes empresas internacionales a desplazarlos. Sí. O que eso es lo otro, cómo se tradujo, por ejemplo, el libre comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Claro. En ese tipo de cosas, en esta vida de sociedades que vamos fracasando todo el tiempo en todos los ámbitos, o sea, porque sí recorre una buena parte del espectro, de la sociedad, ¿no? Y eso sí, pareciera que los políticos no lo entienden, no lo ven, se hacen pendejos, porque al último pues está el beneficio personal, o sea, yo gano 200,000 pesos como senador, además de un chingo de cosas que puedo ganar como senador, pues, al último respondo a los intereses por los que estoy aquí, por los que gano eso. Debería de ser outsourcing para los senadores, Master. A ver si no se ponen las pilas los hijos de puta. Es la vieja consigna, ¿no? Claro. De salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente, ¿no? Así es. Verga, Master, es un temazazo todo este... Empezamos hablando de una cosa y me gustó mucho que evolucionó muy sabrosa la plática. No, pues siempre es un privilegio, Master. No, maestro, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, mi querido Chino, gracias por estar aquí, por recibirnos en Casero Podcast. No, aquí andamos. Ya, rápido, yo soy convoyente de Master. Ah. Y, o sea, yo lo caché ahí en el simulacro y desde ahí dije, soy ahora sí que estoy faneando. No, sí. No, me gusta un buen y yo decía, a Arturo Rodríguez lo tiene que escuchar un montón de banda. Y mira, ya te están escuchando mucha gente más. No, pues estoy bien feliz de estar en Casero Podcast, man. Yo también te admiro mucho, Chino. Muchas gracias, maestro. Gracias, un episodio más de Status Cool. Claro. Usted haya estado al tanto de que recientemente el señor Genaro García Luna fue sentenciado a prisión, ¿no? Por narcotráfico.
Y el tipo era el zar antidrogas en el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, cuando nos enteramos de que lo estaban señalando por narcotráfico, déjeme decirle que para mí se sintió como un episodio de Scooby-Doo cuando le quitaban la máscara al malo así y decían, Shaggy, ¿quién lo hubiera imaginado? ¿No? Y bueno, el tipo lo presentan las autoridades gringas. Aquí está Genaro García Luna, colaborador de narcotraficantes. Y sale entonces el expresidente Calderón a Twitter, ¿no? Con un comunicado enorme, que palabras más, palabras menos, lo que decía era, por esta que yo no sabía que ese güey era narco. Dices, vete a la verga, güey. Pues si es tu compa, ¿cómo no vas a saber? Yo sé información de mi compa que no debería saber. Pero soy su confidente, me la confía, ¿no? Que este güey no supiera que García Luna era narco y se vete a la verga. Ahora, ¿qué tal que el expresidente no sabía realmente que García Luna era narco? Y cuando vio la noticia fue la forma que tuvo de enterarse que alguien al cual consideraba su amigo del alma no era tan su amigo como él pensó en un inicio, porque nunca le tuvo la confianza para revelarle este dato de trivia sobre su persona, ¿no? Y la historia se vuelve aún más triste, ¿no? Porque lo que me imagino es al expresidente leyendo la noticia con el corazón hecho trizas, culpándose a sí mismo, que es lo que hace la víctima siempre, ¿no? Bueno, pues ¿en qué fallé? O sea, si fue padrino de mi hija en sus 15 años. Margarita, ¿cómo ves a tu compadre, güey? Este chiste le encantó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y después le puse un chiste que hice de él y ya no le gustó tanto. Que bueno, eso es, sí señor, es algo muy particular. En mi pueblo le llaman chillones, así les llaman. Y mire, independientemente de lo que haya ocurrido, yo le voy a ser muy contento. A mí, le voy a ser muy honesto, a mí me mama ser una puta molestia, me encanta. ¿Qué le puedo decir? O sea, me hizo muy feliz cuando le puse el otro chiste. Me lo imaginé cómo le cambió la cara mientras estaba frente a su ordenador, ¿no? Con los pies encima del mayordomo, así diciendo, esto sí está mal, o sea, que alguien haga algo. Está abusando de su poder, ¿no? Bueno, ahora, lo que le voy a decir, independientemente de cuál sea su postura política, mi labor, cada quien podrá interpretar su forma de ver cómo a su arte. A mí, en particular, no siento que sea mi obligación cuestionar la ideología de la gente, para nada. En todo caso, lo que podría hacer sería criticar al idiota que usted eligió en caso de que, bueno, sea un idiota. Porque la gente, bueno, puede ser idiota, no pasa nada. Pero cuando eres un idiota y tienes, mira, el dinero de todos nosotros en la mano, pues perdóname que te diga dónde la estás cagando, o sea, perdón por tener boca. Ahora, yo creo que se puede prestar para malinterpretaciones y no es mi labor desinformar a la gente. Eso se lo dejo a la astrología. Bueno, un chingo de gente cree en la astrología, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica detrás de ella? Según la misma, el día en que yo nací y los detalles que ocurrieron el día en que yo nací
van a influir en la suerte que voy a tener el resto de mi vida. Esto hace que piense en la vida sexual de mi madre. Parece que no tiene nada que ver, pero si me permite un minuto, intentaré conectar ambos puntos, ¿ok? Primer punto, lo que sea que mi madre haya hecho o siga haciendo con su culo es problema de mi madre. ¿A mí qué me importa? Lo que no puedo negar es que una de las veces que mi madre tuvo sexo, yo fui concebido. ¿Hasta qué punto los detalles de lo que ocurrió esa noche van a influir en la suerte que voy a tener el resto de mi vida? Porque, por ejemplo, cuando mi primer hijo fue concebido en la casa de una amiga de su madre, ¿ok? Cuando mi segundo hijo fue concebido, me metieron un dedo en el culo. ¿Hasta qué punto los detalles de lo que ocurrió esa noche van a influir en la suerte que vas a tener el resto de tu vida, hijo? No lo sé, aquí están los detalles, tú sabrás qué haces con esta información. Pero, sí, señor. Si seguimos bajo esta lógica, sigue la siguiente pregunta. ¿Mi padre cogía bien o cogía más o menos? Porque siendo honestos, yo cojo más o menos. Esa es la realidad. No voy a ser comediante de Monterrey, que yo cojo muy cabrón, no. Si les soy honesto, muchas veces ha pasado que me pongo muy nervioso y no se me para. Esa es la realidad. Más veces de las que puedo contar. Y nos pasa a todos los hombres. El problema es que no lo hablamos abiertamente, pero aquí está su pendejo para hablarlo abiertamente. ¿Qué? Nos hace sentir muy vulnerables a todos los hombres. ¿Por qué? Porque cuando no se te para una vez, a la siguiente vez que lo intentas solo estás pensando, verga, no se me va a parar. Y efectivamente, no se te va a parar. Ni el oráculo de Delfos pudo haberlo predicho mejor. Ni consulta Mitofsky, man. Y vaya, si nos hace sentir muy vulnerables estar tirados ahí en el colchón con el pito flácido, vaya, si nos hace sentir vulnerables. Pero ¿sabes qué te hace sentir más vulnerable siendo un hombre? Así de estúpidas son nuestras prioridades. Más que estar con el pito flácido, ir caminando por la calle a vista de todo el mundo con un ramo de rosas en la mano. Porque la gente que te está viendo no ubica el contexto en el cual estás caminando. No saben si ya fuiste o apenas vas, no tienen la menor idea. Siempre que yo veo a un idiota con un ramo de rosas en la calle, lo que pienso es, mira a este pobre pendejo. De seguro no le aceptaron sus putas rosas. Es inevitable, es como cuando ves a un cabrón caminando con bolsas de hielo en la mano. Nunca piensas, bueno, tal vez se le calentó el coche, lo va a enfriar. No, este güey va a ponerse hasta el ano. Por eso trae bolsas de hielo. Mire, en 12 años que llevo haciendo comedia, esto ha generado afortunadamente que, bueno, tener cierto reconocimiento entre la gente, o sea, me ubica la gente, ¿no? Y es bueno cuando, bueno, puedo dar show y que la gente compre la entrada y vaya dispuesta a ver qué tengo que decir para reírse, pero en otro contexto lo sufro bastante, esa es la realidad. Estoy desayunando con mi familia, ¿no? Y cuando te reconocen en la calle, entrenas a tu oído para saber cuando alguien está cuchicheando acerca de ti, ¿no? Y estoy con mi familia y digo, hay un imbécil en la mesa 8 que ya me reconoció, ¿no? Y volteo a la mesa 8 y efectivamente ya me reconoció porque el tipo ya googleó mi imagen y lo que está haciendo es voltearme a ver para ver si los rasgos faciales coinciden con como si fuera yo un prófugo de la justicia, ¿no? Y luego el tipo finalmente se envalentona, se levanta de su asiento con 4 individuos más
y se acerca a mi mesa porque necesita el apoyo de sus amigotes, ¿no? Para acercarse. Y me dice, oye, sé que estás comiendo y todo, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Pero ¿me prometes que no te ofendes? ¿Eres Carlos Vallarta? ¿Por qué habría de ofenderme? Esa es la pregunta real. Como que Morena y la gente piensan que es de la verga ser Carlos Vallarta. Entonces, sí, es... Antes de preguntarle esto a un fulano en la calle, bueno, tienen que hacerlo con el mayor tacto posible, ¿no? Y le digo, sí soy. Me dice, oye, sé que estás desayunando, pero ¿te puedes tomar una foto conmigo? Me levanto, se toma una foto conmigo y ya envalentonado, el tipo le dice a sus acompañantes, ¿tú no quieres una foto con este güey también? Ni me topan esos güeyes. ¿Y qué es lo que pasa? Que dejo de ser un ser vivo con libre albedrío para convertirme en un tótem sin vida, con el que la perrada puede tomarse las fotos que se le antojen, que grábale un video a mi mamá, vale verga que se te enfríen los chilaquiles, grábale un video a mi mamá. Y a veces, dentro de esta interacción, como que se vuelven a veces, no siempre, muy confianzudos y me empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y me dicen, oye, lo que vemos en el escenario es un personaje, ¿verdad? ¿Por qué verga va a ser un personaje, güey? Como un murciélago esa madre. Y me dicen, ¿no? Es un personaje, ¿no? Y me molesta porque digo, soy yo, güey. O sea, como que la gente asume que como traigo lentes, es un personaje, ¿no? Porque en la mente del mexicano está la imagen muy fresca del costeño que trae su langosta acá en el hombro, ¿no? El norteño trae su sombrero. Por si te queda duda, ¿de dónde será este señor llamado el norteño? Trae sombrero, es del norte. Muy bien, ya entendí, ¿no? La gente asume, bueno, sus lentes de este güey son su langosta. Este güey es un personaje. Y mire, ojalá fuera un personaje. Así podría ser lo mismo que ha hecho Harrison Ford, actor gringo que ha interpretado a Indiana Jones por 40 años y hoy en día odia al puto personaje. Hay algo en lo cual puede volcar el odio. Yo solo puedo odiarme a mí mismo, es lo único que me queda. Le voy a leer a usted, si me permite, un pensamiento que escribí sobre por qué uso lentes en el escenario. Dice así: ¿por qué usas lentes? Yo, ganador del concurso nacional Espantaviejas 2024, no son los ojos la parte más íntima del espíritu. En un show de stand-up, lo que hago es coquetear con el cerebro de la gente y cuando ligas, no vas con los huevos de fuera. No son los ojos los genitales del alma, damas y caballeros. Eso es lo que quiero decir con este chiste. Conforme sé la información al respecto de la Ciudad de México, cada vez hay más clínicas. Esta ley se aprobó hace más de 10 años. Hay más clínicas, ya en cada esquina, brother, como si fueran Oxxos, ¿verdad? Las chingaderas, las señoritas pasan, se practican su aborto, piden su recarga de 30 varos, rellenan su termo de café y de vuelta a la vida normal. Claro que sí. Vámonos a la oficina a trabajar. Cuando quieran, vayan. Para turistear. Ahorita no está abierto Xochimilco, vayan. Y daránse cuenta que como toda clínica hay una sala de espera. Como toda sala de espera, hay un asiento reservado. Ahora, ¿para quién está reservado este asiento? Se preguntarán. Para los ancianos, las personas discapacitadas y las mujeres embarazadas. Claro que sí. Y este reportero se pregunta, ¿verdad?
¿Cuántos genios se necesitan para idear paradoja tan irónica? Que consiste en colocar un asiento reservado para las mujeres embarazadas en un lugar que está atestado de mujeres embarazadas que lo único que no quieren es estar embarazadas. Yo tomaría asiento descaradamente. Diría, bueno, chavas, me voy a sentar, ¿eh? Si llegara alguna mujer a pedirme el asiento, excusando su embarazo, la miraría con incredulidad. Le diría, güey, no es como que te preocupe mucho tu embarazo, güey. Dame 30 minutos, güey. En 30 minutos ya no vas a estar embarazada, no seas mierda, ¿no? Es necesario hablar al respecto del aborto, damas y caballeros. Es un tema que me remite inevitablemente a otro tema del que creo que todos deberíamos hablar, que me molesta, no porque sea yo ningún clavado progresista de izquierda, que sí lo soy, pero no es la razón por la cual me emputa. Me emputa porque por donde sea que le veo, no le encuentro ningún sentido. ¿Por qué es así? Porque alguien dijo que tenía que ser así. En la Ciudad de México una mujer estaba pidiendo dinero. No había nada fuera de lo normal con esta mujer, excepto por el hecho pues, de que no tenía manos. ¿No? Dije, güey, no me voy a ver culero, le voy a dar dinero. Pero dije, verga, güey, ¿en dónde le dejo el dinero, no? Entonces me puse a pensar mucho sobre las desventajas de no tener manos. Por ejemplo, si tú fueras amigo de esta señora, pues no podrías regalarle relojes, ¿no? Si tú retaras a un piedra, papel o tijera a esta señora, con que saques papel le ganas, güey. La señora, pues sacaría una suerte rara de piedra, ¿no? Y no, pues no sería profesional. Si fueras amigo de esta señora, no podrías aplicarle el clásico jálame el dedo y me tiro un pedo. Y creo, llámenme loco, damas y caballeros, pero creo que eso es fundamental para cimentar cualquier relación que se digne de ser duradera, güey. Si tu amigo no te ha hecho eso, ese güey no es tu amigo. Ese güey es un desconocido que va a tu casa a robarse el wifi. Es lo único que es ese güey. Primero tenemos que levantar que la gente nos conozca, nos tope, y me parece que una buena forma de hacer que la gente nos conozca es si les platicamos cosas de nuestra vida, como la historia de cuando atropellaron a Jonás. Uf, esa es otra gran anécdota. Vamos. Miren, vamos a ponerla ya sobre la mesa. Sobre la mesa. Cuéntanos, Jonás, cuéntale a la gente cuando estuviste muerto. Si mal no recuerdo, por varios minutos tuviste muerte clínica. Para que la gente nos conozca un poco más. Ahí les va la corta. Ahí les va la corta. La guasa. Pues sí, a los 13 años yo practicaba el ¿Qué año patinaje. era? ¿Qué año corría en el país? 1994. ¿Quién era presidente? ¿Quién era presidente? Ay, me agarraste en curva. Ayúdame, Carlos Vallarta. Tú sabes esos datos. Pues podría ser Carlos Salinas o podría ser... del mes. Depende del mes. 94... ¿Salinas o Cedillo? Mayo. Salinas, sí. Mira, el pelón... A meses de levantamiento zapatista fue esto, entonces. ¿Es verdad? 1994. ¿En qué año naciste? Yo nací en 1979. Entonces no tenías 13 años, güey. Tenía 13, 14. Sí, hazle la cuenta. No, en el 94... Desde ahí ya vamos a empezar. Tenías 15 años, güey. No, entonces fue menos. Tenía 13 años, es lo que recuerdo. Entonces fue en 1992. Ok, 1992, ponle. 13 años... yo patinaba por ahí hay un lugar ya muy viejo en Polanco, hay una iglesia, una pequeña alberca, ahí patinaba. Entonces, mi padre solía recogerme después de que salía de trabajar, de patinar y pasar por su periódico y por pan a una panadería que está sobre Ejército Nacional, no vamos a decir el nombre, está también muy cerca de lo que es ahorita el acuario, sea la chingada. Cuenta tú. Panadería Elizondo, todavía existe, creo. Entonces, este podcast es patrocinado por Panaderías Elizondo. Patrocínanos, Panaderías Elizondo. Espérate, rápido. Entonces llegó, fue por mí, pasó al pan. ¿Pero dónde estabas tú? Yo en ese parque ya pasó por mí mi padre. ¿Estabas patinando? Sí, señor, estaba patinando. Okay. Pasó por mí mi padre, llegamos a la panadería esta, le dije, oye, tengo que comprar unos mapas que me mandaron de la escuela. Ah, perfecto, no te lleves la patineta. Ajá. Me dijo. ¿Dónde se paró tu papá? ¿En el pan? Ajá, en la panadería. La panadería está en la esquina de Ejército Nacional. Caminé un poquito hacia donde está Pabellón Polanco.
no me acuerdo del pan, compraba bolillo. Y hacen unas tortas de bacalao, mira. Que era bolillo. Bocato de cardinales. Para el susto que se iba a meter. Para el chingadazo que le venía. Entonces, Espérate, a ver, ¿tenías 13 años? sí, señor. Y fue en mayo. Mayo. Entonces- muy cerca del cumpleaños de mi mamá. Entonces no era el 92, era el 93. 93, ya ves. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Bajé, le pedí permiso para ir a comprar esto. Y ¿Qué canción sonaba en el radio? ¿qué canción sonaba en ese momento? Mi papá acostumbraba ¿Cabá? no, escuchaba Universal Estéreo, la estación que lo tiene Universal. todo. Exactamente, Que tiene con la voz el universal. mismo jingle desde el 93, Sí, ¿no? Nunca ha cambiado. El señor Eso, o sea. Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Clásicos de rock and roll. Universal Stereo. Sí, señor. Eso escuchaba mi padre, bajé y se me hizo muy fácil cruzarme en patineta la primera calle de Ejército Nacional. Brinqué a un camellón. No, tú dijiste que había unos Ah, claro, omití patinadores, unos patinetos omití que te ese retaron. detalle. Solía también mi padre llevar a otros compas que ni eran mis amigos, que es Mi lo peor. padre. Ya desde Mi ahí. padre. Eso es un momento estético, ¿sabes? Mi padre. Ay, pues ya se murió mi padre, tengo que bueno, mira, está bien. llamarlo. Bueno, pero ¿qué pasó? A ver, te retaron. Me unos retaron, me patinetos. dijeron, a que no te brincas ¿Pero cómo el te retaron? camellón. ¿Te gritaron desde no, allá pues y te dijeron, éramos "¡Eh!"? niños, no, íbamos a hablar y me dijo, a que no te brincas el camellón. Y yo, chinga, por supuesto Te llamaron que lo voy a hacer". gallina. Como a... Y me aputé y le dije, ¿de qué te estás riendo, pendejo? Sí, McFly. ahí. Ajá, ¿De te, qué te te estás brincas riendo? el camellón y ¿qué pasa? Brinco el primero y quedo en medio. Con tu patineta. Con mi patineta. ¿De qué era tu Entonces, patineta? ¿Qué tenía abajo de dibujo? No me acuerdo. Pero tenía protectores al ladito. Era una patineta Jonás grande. ya está construyendo la historia con momentos de Volver al Futuro. Sí. Me llamaron gallina. Pues mira, si lo quieres creer, está bien. Entonces me brinqué. Un momento, Llegué ¿quién al iba? otro- ¿Quién iba? Según yo recuerdo, Iba mi Mireia- hermana Mireia también. iba en el auto. Exactamente. Ah, ok. Iba ok. también mi padre y mi hermana. Y Mireia tenía 8 años. Más o menos, exactamente. Si estamos hablando del 93, ¿y qué Tenía edad 7 tiene años, ahorita? 7 años. Mireia tenía. ahorita tiene 32 años. Es del 85, ¿no? Sí, señor. Tenía 7 años. Exactamente. Ajá, a ver, venga. Entonces ya crucé y esto es una cruz, es un lugar donde es una cruz, pabellón Polanco. Entonces un automovilista va a dar la vuelta prohibida, la da y alcanza a darme un golpe. Los doctores dijeron que Era sí. tu vecino, ¿no? Vivía ahí. Vive muy cerca, vivía, no sé si esté vivo todavía este señor. Los doctores me dijeron que si el vato venía en recta, sí me hubiera matado. Pero me alcanza a pegar. ¿Cómo te van a decir si estabas en coma? Me dijeron después, tarugo, déjame terminar. Él los escuchaba así mientras estaba en coma. Exactamente. Entonces me da el trancazo, yo no pierdo nunca el conocimiento y caigo boca abajo. Empiezo a notar que llega mucha gente. Aquí otro dato, este está bien, que Carlos lo está utilizando ahorita en un chiste, vayan a ver, Dios está muerto. El señor frena el auto, se echa para atrás, baja. Yo le veo los pies, no alcanzo como a subir bien la cabeza para ver la cara y el vato se regresa al coche y lo arranca. Yo escucho claramente que arranca el automóvil. En ese tiempo, en esa zona de Polanco, había muchos bancos y llegaron 2 patrullas de la policía bancaria. Eso también lo recuerdo sometieron. bien. Me imagino. Yo ya había mucha gente. De hecho, también una señora me empezó a decir, ¿cómo te llamas? Y danos tu teléfono. Se lo alcancé a dar, le di el teléfono. Cuenta mi madre que le marcaron y le dijeron, hay un niño atropellado y le colgaron. Pángale. Mientras tu papá comprando bolillos. Mientras mi papá estaba en la panilla. Pero también después mi padre me contó que él escuchó el demsadre y sí dijo, algo le pasó a este pendejo. Se acercó y en efecto... Dijo, nomás acabo de comprar mis pancitos. Y veo qué pasó. ¿Qué pasó? Entonces se Me chingo mi acerca, torta de bacalao y vamos. Ahorita veo qué pasó. se acerca y lo veo, se agacha y me dice, todo va a estar bien, ahí viene la ambulancia, tú cálmate. Entonces llegó la ambulancia, llegó muy rápido porque la Cruz Roja está a unas pocas cuadras. ¿Te acuerdas de un chingo de cosas? Claro, porque nunca perdí el conocimiento. Entonces llega la ambulancia, me suben, llego a la Cruz Roja
me pone una camilla, ay, ya le pegué el micro, y me dice una enfermera, te vamos a meter unas sondas por la nariz. Tienes que contar del 100 para atrás. No sé para qué me dijo eso, pero me empezaron a meter las ondas y yo recuerdo que llegué... ¿A qué número llegaste? Sí me acuerdo. Según yo llegué, te lo juro, llegué como al 90 y 80 y tantos. Y pum, punto. De ahí ya no. 86 puntos. Y a grandes rasgos eso es lo que pasó. Quedé en coma, quedé un tiempo en coma, tuve... 6 meses, ¿no? No, 3, 6 ¿no? meses es mucho, no menos. Como sí, aquí Carlos siempre dice, siempre le cambias. Pues sí. No sé bien no sé bien cuánto tiempo, pero casi un mes. No, cuando yo te conocí, me dijiste que eran 6 meses. Sí, a mí también. Te lo juro. No fueron 6 meses. Nadie puede durar 3 meses. Tanto tiempo en coma, porque si hay Pues yo años. llegué y dije, ay, mi amigo, que... Pues esa es la historia. Esa es la historia. Comencemos este juicio. Vamos a marcarle a Mireille. Corrobore la historia, que nos cuente su versión de los hechos. A ver si ella recuerda algún otro dato cagado. Sí estuvo cabrón, porque sí... ¿Cuál este? De acá. O hazle caso a nuestro productor, el chino. O bien desmentirá, pues, a mi querido Jonás. Vamos a ver si está... Si no está ocupada, pues ya le damos a la entrevista con Mire para que nos cuente. Hola, Mire, ¿cómo estás? Bien, ¿y tu corazón? Estamos aquí en Duques y Campesinos, Mire. Estamos grabando el podcast. Mire Fierro es mi hermana. ¿Me están grabando para el podcast? Así es. Claro. Así, a menos que tengas alguna inconveniente, le paramos. Pues no tengo inconveniente, pero estoy justamente entrando a un festival de cerveza, chavos. Ah, caray. Ah, bueno, entonces bueno. ya será en otro De momento. hecho, para todos sus radioescuchas, si están escuchando, pueden venir a Cuernavaca, al Festival de la Chela, a bajar Molotov y DLB. Mira. Muy bien. Gracias por el anuncio y gracias por no colaborar con nosotros. Y de ella Fierro. Mucho. Y Jonás así de... cerquita la bala. Esto se queda para el siguiente episodio. Bueno, muchas gracias, Gracias, Mirex. Mirex. Hola, Coquito, ¿cómo estás? Pues aquí, mira, grabando el podcast. Ay, qué chido, chavos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, sí nos puedes, iluminar con tu versión de los ciertos hechos. hechos. ¿Sobre qué? No lo escuché bien. Estamos conversando sobre la caída de Jonás en el 93, Su atropellamiento. cuando se le cayó el Su sistema. atropellamiento. Ok, yo fui testigo presencial. Sí, díganme, ¿qué puedo ayudarles? ¿Cuál es tu versión De los hechos, mire. ¿De los hechos? Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdas tú? Ajá, desde tu perspectiva, ¿qué pasó? Bueno, pues yo tenía 6 años, mi hermano creo que tenía 12. Y fuimos a... Me encanta porque no tienen claros los años ninguno de los dos. Estamos entre los 14 y los 11 años. Estaba yo chavo, mano. Hay un rango como de 4 años ahí. El punto es que, bueno, pues ya nos quedamos en la casa, mi papá fue por nosotros. Mi papá tenía una como costumbre de ir todos los días en la tarde a comprar su periódico. Ok. Al Elizondo, que está en Polanco. Ajá. Y pues nada, esa vez fuimos los 3 y mi hermano tenía que comprar unos mapas de geografía en una papelería que estaba al lado de los caldos de Leo en Ejército Nacional. Okay. Se pasó la calle y un Spirit, creo que negro. Es verdad. Spirit RT. Spirit RT, ¿Qué? 4 puertas, gris. Se pasó el alto y pues lo planchó. Y entonces, pues ya, mi papá de repente vio una multitud y pues ya se dio cuenta que era mi hermano y se lo llevaron ahí a la Cruz Roja que estaba a una cuadra. Y ya, esa fue la versión que tengo yo. Pero es que Jonás nos dice que él estaba patinando y que unos patinetos lo retaron a cruzar la calle. Le dijeron gallina. Y entonces Jonás dijo, ¿cómo no? Es que yo me acuerdo justamente de ese trayecto que les digo que yo estaba en el coche. Ya no sé si a Jonás alguien lo retó para que cruzara la calle, pero esa es la versión que yo tengo desde el automóvil de mi señor padre. Está bueno, mire, está bien. Muchas gracias por tu colaboración.
No, hombre, ¿de qué? Que La verdad se impone. Una vez más he salido avante de este No cuestionamiento. les escucho nada porque ya estoy entrando justo acá y no los escucho, así que... Ok. Pero- Bueno, bye. Abrazos, chavos, bye. Al chile hubiera estado bien hablarle a mi papá, porque mi papá sí, de veras un día me dijo... Pues mira, no veníamos preparados, pero aquí tenemos una ouija. Mi papá un día sí me dijo... ¿Compró bolillos? Sí. ¿Es un pendejo? Sí. Pobre de mi jefe, sí fue un episodio muy negro dentro de mi familia. Sí fue una mala jugada de parte de Jonás Fierro. ¿Hubieran ido a verme al hospital, amigos? Pues no te conocíamos. Pues si me hubieran Es más, conocido en un Carlitos, hipotético... ¿cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía ni 2 nací. años, güey. 2 años. Lo hubieran llevado a Carlitos a conocer así, mira. Vas a trabajar Tenía con la edad que tiene mi hijo. Así, tú en coma y te iban a llevar a Carlitos en 2 años y te iban a decir, mira, vas a trabajar para él. Vas a ser su esclavo, pendejo. Como está la cosa, me da mucho miedo irme a vivir allá más con mi hijo el pequeño. Es muy difícil, por no decirlo de una forma más hiriente, educar a este niño. Tuvimos al mayor y 4 años después tuvimos un segundo hijo, sabiendo que existe una máxima que dice que las segundas partes nunca son buenas. Tuvimos un segundo hijo. Pero seamos objetivos, realmente no se sabe si la segunda parte va a ser buena o no. Está El Padrino 2, que mejor que la primera sí es. Shrek 2, que es un peliculón. Y por otro lado está la segunda carta a los tesalonicenses, que dices, güey, estábamos bien con la primera, güey. ¿Para qué sacan la segunda? Tuvimos a mi segundo hijo y es muy difícil para mí saber exactamente cómo tengo que criarlo. Entonces, lo que hacen todos los padres, que es voltear a ver a lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Y le digo lo mismo que me decía mi madre. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Claramente es una metáfora para que entienda que nada es gratis, pero si lo ves de manera más realista, ¿de qué verga está hecho el dinero? De papel. ¿De dónde se saca el papel? De los árboles. ¿Cuál es la lección que tengo que aprender aquí? Hijo, disfruta lo que estás haciendo. Vida solo hay una. No lo estoy viendo con la misma perspectiva con que la vieron los jueces que sentenciaron a Pablo Escobar hace ya tantos años. No sé si usted sabía, a Pablo Escobar lo sentenciaron no a una, sino a 2 cadenas perpetuas. Mire, llámeme loco, pero no me parece coherente atenerse a un sistema legal que tiene contemplada la reencarnación del acusado para aplicarle todo el peso de la ley. No me parece coherente a mí.